Hoy me voy de paseo. Hoy voy a pasear por la genealogía, o sea, por la historia familiar de por lo menos 5 familias, porque hay un conectivo que es eh, quien vivió con mi abuela, con mi bisabuela, tía prima, pero no prima, sino por crianza y por también prima de mi hermano Edgar, porque estudió toda la vida con mi hermano Edgar, nieta de mi tía, bueno, ella nos va a contar cada una de esas cosas y las asociaciones familiares que tiene con, bueno, esos amigos de toda la vida y esa familia de toda la vida que no es otra, sino que nos vamos conectando porque nuestras familias van desde un tronco común. Hoy vamos a hablar con alguien que se ha entregado a ser benefactora de la salud de mucha gente en SEA, de que estudió en SEA y se fue a Mérida y cosas que han ido pasando y cosas que a través de estos programas que ustedes han visto aquí pues vienen las reminiscencias de que nos recordamos. Y vamos a hablar, esto es una cita que en el top 10 de las solicitudes que tengo para hacer programas, pues está ella en esa, vamos a decir, de 10 personas que me han recomendado hacer algunas entrevistas, algunas conversaciones, pues está ella. Vamos a ver de quién se trata. Para las nuevas generaciones, ¿cómo se llama usted? Bueno, mi nombre, Almeida Josefina Sandia Álvarez. Y hoy en día, por cuestiones del destino, soy viuda de Sansón. ¿Y dónde nace? Nací en SEA, en la carrera quinta, en la casa vieja de Luis Morales, que ahora, que después se hizo la casa nueva, lo que es ahora de don... Juvenal Márquez. ¿Ah? Juvenal Márquez. Juvenal Márquez. Y familia. Pero yo nací en la casa anterior a esa. Tenía yo como la edad de 5 o 6 años cuando se construyó esa nueva casa. Fecha y año, porque la gente va a decir para celebrar el cumpleaños. Bueno, que falta poco, 4 de enero de 1952. Su mamá. Mi mamá se llamaba Otilia del Carmen Álvarez. Y mi papá, Graciliano de la Santísima Trinidad, Sandia Vega. Ese es la familia de por consanguinidad. Consanguinidad. Entonces usted tiene por su padre, ¿quiénes son sus hermanos? Bueno, por parte de mi padre son 6 varones. El mayor, Alberto, después viene Chucho, Higinio, Teodoro y Erasmo, 5. Y por parte de mi mamá tenía un hermano, José Trinidad Álvarez. Todos ellos fallecidos, todos muertos. Pero hay una gran familia que está acompañándola a ellos y hoy están viendo aquí este conversatorio familiar porque genealógicamente nos vamos a ir explicando cómo está conformado esta familia. Por la familia de crianza. Bueno, mi familia de crianza, yo nací en casa de mis padrinos eran Luis Morales y Francisca Angulo de Morales. Pero yo me acostumbré a decirle a Francisca, tía Francisca. Y entonces, pues toda la vida, pues le dije tía. Y allí nací yo. Cuando yo nací, pues ya los hijos de ellos, que eran 5, que eran 4 varones y una hembra, que eran Gustavo, Carmen Alicia, Ricardo, Enrique y Mauro. Ya se habían ido de la casa, pero seguían muy cercanos y siempre me vieron a mí como su hermana. Y yo los veía a ellos como mis hermanos, porque ellos eran los que venían, los que siempre estaban en las Navidades, en las Semanas Santas, con los que compartía y compartía con
o los hijos de ellos. Por ejemplo, la hija mayor de Carmen Alicia y la hija mayor de Gustavo son contemporáneas de mi edad. Somos de la misma edad, porque Judy nació en diciembre y Belkis nació también el 11 de enero, o sea, somos prácticamente las tres pues contemporáneas. Y según, pues nos bautizaron a las tres el mismo día, porque los maridos fueron los mismos, tía Francisca y padrino de las tres. Y bueno, pues yo me crié en ese hogar, yo siempre he dicho que en mi infancia, yo creo que ni la reina de España, porque ellos me criaron pues demasiado consentida, hasta con ciertos caprichos. Yo quizás comía lo que quería, me vestían, bueno, no me dejaban hacer absolutamente nada. Cuando fui creciendo ayudaba a atender en el negocio y bueno, allí también pues compartí, porque en esa casa pues se criaron otros muchachos, sobrinos de mi padrino Luis, los hijos de tía Teresa, los hijos de, de tía Prudencia, también se criaron allí en esa casa y también pues compartimos como hermanos, y hoy en día pues esas conexiones no se han perdido. Dos abuelas. Bueno, sí. Yo no conocí la abuela por parte de mi mamá, pues mamá se le murió su mamá cuando ella nació, y tampoco conocí los padres de mi papá. Pero la mamá de tía Francisca era Nona Ramona y ella vivía ahí en la casa. Y la mamá de padrino Luis era Nona Lorenza. Entonces esas fueron mis nonas y las que me consentían demasiado. Mi nona Lorenza era pendiente conmigo de los cuidados del pelo. No sé por qué ella tenía esa cuestión conmigo de los cuidados de mantenerme, que me mantuviera el pelo bien. Y mi nona Ramona era con respecto al rezo y al bordado. Nona Ramona pues, fue la que me enseñó a rezar el rosario, me enseñó los misterios, la bienaventuranza, todo lo que se refería fue la que me preparó a mí prácticamente en el catecismo para hacer la primera comunión. Y Nona Ramona vivió toda la vida al lado de la iglesia. Nona Ramona vivía en lo que llamábamos la casa de Crispín. Y Nona había que llevarle el almuerzo todos los días. Yo iba y le llevaba el almuerzo de ahí hasta la casa. Pero ya cuando Nona Ramona envejeció un poco más, pues entonces Padrino Luis y tía Francisca decidieron traérsela a la casa para ellos estar más al cuidado, porque ella estaba mayor y ella murió ahí en la casa. Este es el inciso familiar. Nona Ramona fue la primera telefonista de SEA. Sí. Allí viene, que era la esposa de la mamá de todas las Angulos. De todas las Angulos. Allí vamos y dos nonas. Ahora vamos a hablar de la conexión familiar con los descendientes por parte de su mamá. Bueno, por parte de mi mamá, conocí pues a mis tías, a las hermanas de mi mamá, que ellos eran 4 hermanas por parte de padre, que eran tío Remigio, tía María, tía Lina y mamá. Y tenía otra tía que era por parte solamente la mamá de mi mamá, que era mi tía Hermenegilda. Bueno, yo con todas esas tías, pues o con todos los tíos, porque está tío Remillo, tuve mucha conexión. Y de ahí es que viene, pues, que yo soy prima segunda, pero por ser quizás más contemporáneos. Con ellos, pues los he visto siempre como primos, los Chacones, porque eran hijos de Bernabela. Y están Félida y todos, y Flor y todos, que eran los hijos del tío Remillo. Los hijos de tía Alina, pues yo creo que a quien sea, pues nadie lo conoce, porque ellos todo el tiempo vivieron en Tovar, y tía Alina vivió en Tovar y después fue a Caracas. Pero ella, pues esos eran las hermanas de mi mamá. Y por tía Hermenegilda tuvo una sola hija, que fue la mamá de los Alarcones, de Ramón Alarcón, Darío Alarcón,
Milce Alarcón, de todos esos Alarcones de la varita, que después ellos bajaron, que tía Josefa se casó con tío Remigio Alarcón y vivían por, esa es la Alto calle Viento. 1, no, por la calle 1. Ah, por la calle 1, por la calle 1. Primero vivieron primero ellos vivieron en Alto Viento y allá murió tía Josefa en Alto Viento. Y después se mudó Daría y ellos por ahí por la calle 1. Entonces, bueno, y entonces yo tengo pues una familia muy grande, después pues tengo la familia de mi papá, que son pues mis hermanos, mis sobrinos, que de niña, pues la conexión quizás no fue mucha, a pesar de que mi hermano Alberto, que era guardia nacional, él siempre que venía de Caracas me buscaba, me llevaba, me traía, y Teodoro, otro de los hijos otro de los hijos de mi papá, siempre me buscaba a las hijas de Chucho y nos llevaba para la cuchilla del niño de paseo. Éramos pues de muy niña. Muy cercanía. De mucha cercanía. Y con mis sobrinos, que son mis sobrinos, pero fueron mis compañeros de estudio, Alberto y Graciela, que estudiaron conmigo, pues nos veíamos quizás más como amigos que como familia, porque éramos pues contemporáneos de edad y y teníamos esa conexión. Después ya con el tiempo, pues, las sobrinas se fueron a vivir conmigo, a Mérida, estudiaron, se graduaron, y hoy en día, pues yo de verdad tengo una conexión muy bella con todos esos sobrinos, con los hijos de Chucho, con los Santos, con todos los sobrinos, con los de Chucho, con los de Erasmo, con los de Higinio, con los de Teodoro, con los de Leonidas, bueno, con todos ellos de verdad que se ha mantenido una conexión muy bonita. Y me siento muy feliz porque a pesar del tiempo, con todas las familias, o vamos a decir, todos estos grupos de familias, esos vínculos, estos vínculos familiares, inclusive los sobrinos míos, hijos del hermano por parte de mi mamá, esos son unos sobrinos que viven también muy pendientes míos. Viven en Rubio unos y otros viven en Mérida. Ellos viven muy pendientes míos. Y eso es una conexión que con el pasar de los años, en vez de haberse desintegrado, se ha unido más. O sea, yo estoy muy unida a ellos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la conexión mía con Antonio Palacio fue también de una hermandad. Hoy en día, sus hijos, a pesar de que ya son todos viejos, yo los he visto como casi como mis sobrinos, a todos, a Triana, a la nena, a Lida, a Tony, y siempre nos mantenemos en contacto. Yo creo que no pasa una semana ni 2 semanas en que yo no me comunicaré con todos al mismo tiempo, pero siempre estamos en comunicación. Y así con con toda la familia, de las diferentes familias que tengo siempre una conexión muy cercana. Y eso pues me da mucha satisfacción. Hablamos ya de la genealogía, de esa heredad, eh, esos vínculos familiares. Vamos a hablar ahora de Almeida Álvarez y luego Almeida Sandia Álvarez de Sanso. Vamos a hablar de Almeida creciendo en el grupo escolar Félix Román Duque. Sí, yo estudié en el grupo escolar, claro, pues lo que llamaban antes, hija natural, o sea, mamá y papá eran casados, yo nací, yo era Álvarez, el apellido de mi mamá, estudié toda la primaria como Álvarez y estudié todo el bachillerato, los 3 años de bachillerato aquí como Álvarez, ¿verdad? Ella, una de las cosas es que todavía, hoy en día, los amigos míos de la época, Lidima Montilo, Basilio Cati, el gordo Edgar, bueno, Alma Bendita, el gordo Gerardo, todo ese grupo de muchachos, Oscar López, todos ellos, me ven a mí y ellos a mí nunca me dicen Almeida Sandia, porque ellos me conocieron, estudiaron y crecieron conmigo como Almeida Álvarez, y de repente pues hubo ese cambio, pues entonces cuando yo me fui a ir a estudiar enfermería, fue muy cómica como fue el reconocimiento mío.
Márquez, ¿cómo que se llamaba? Que era el secretario de la prefectura, el de allá arriba de la loma. Mm, El poeta. Nicolás Márquez. Nicolás Márquez era el secretario de la prefectura y el prefecto era don Anselmo Pereira para ese momento del reconocimiento. Nicolás Márquez tuvo 2 hijos en una sobrina de mi papá. Y entonces él decidió en ese momento reconocer a esos 2 muchachos, a Mayra y a Carlos, se llaman ellos. Y antes no necesitaba abogado ni nada, yo no sé cómo era el cuento, el asunto fue que él fue y los reconoció. Entonces él fue y habló con mi papá y le dijo, mire, yo voy a reconocer los muchachos, los hijos de María, que no sé qué, no sé qué más. ¿Usted por qué no reconoce la hija suya si toda la vida usted la reconoce como su hija? Y entonces el papá le contestó, si ella quiere y Otilia no tiene problema. Entonces Nicolás fue y habló conmigo y yo le dije, bueno, yo no sé, yo no tengo ningún problema. Nicolás hizo me anotó en la prefectura y así fue como me reconoció. Cuando yo llegué a estudiar enfermería, yo ya iba a Elmeira Sandia. O sea, ya por eso es que las nuevas generaciones, mis nuevas amistades, mis nuevos círculos en los que yo después empecé a estudiar enfermería, pues ya me conocían como Almeida Sandia. Entonces, a partir de ese momento, pues que yo empecé, pues, y mucha gente, por lo menos usted le ha sido fácil decirme Almeida Sandia, porque usted pues era un muchachito. Era la nueva generación. Era de las nuevas generaciones, pero me refiero a la gente que estudió conmigo, pues le costó pues un poco más. La escuela Félix Román Duque. Bueno, yo empecé a estudiar kinder, lo estudié con doña Ramona León, primer grado, con Cristina Sala, segundo grado con Madrina Rita, tercer grado con doña Otilia Velasco, cuarto grado nuevamente con Cristina, quinto con Yolanda Chacón y sexto con Maruja Velasco. Esos fueron todos grandes personajes de la educación de este pueblo. Todas ellas fueron cada una de ellas sembró algo en usted. ¿Qué recuerda de ellas? Todas sembraron muchísimo. Yo memorizaba mucho y cuando pasé para segundo grado no sabía leer muy bien porque la señora Cristina, no sé por qué motivo, después fue mi vecina, mis hijas le empezaron a decir tía después cuando éramos vecinas en Ejido y había como mucha amistad y yo decía las lecciones de memoria, pero no era porque las sabía leer. Entonces, Madrina Rita me descubrió en segundo grado. Me acuerdo que cuando Madrina Rita me pusieron a leer, la casa de Paco se quema la casa de Paco. Paco corre porque la casa se quema. Yo eso me lo sabía de memoria y no se me olvidaba. Pero no sé cómo se dio cuenta Madrina Rita que yo no estaba mirando el cuaderno, decía bien las líneas, pero estaba mirando por otro lado. Entonces me pasó la hoja y me dijo que leyera ahí, hasta ahí. Bueno, ahí sí tuve yo que poner bien las pilas para realmente leer en vivo. Leer en vivo. Entonces, bueno, esas son las anécdotas que a mí nunca se me olvidará. Porque en segundo grado da la casualidad que Madrina Rita, la mitad del salón éramos ahijados de Madrina Rita. Buena anécdota eso. Estaba Yolanda Sánchez, Alma Bendita, Gustavo Velasco, y los que no eran ahijados eran sobrinos. Estaba el gordo Gerardo, estaba María Teresa Ramírez, la morocha, la sobrina de ellos de Media, que había venido para acá, para AXEA, y estaba estudiando con nosotros segundo grado. Y había varios sobrinos que estudiaban con ella. Entonces, los que no eran sobrinos eran ahijados. Y si no, los padres eran compadres. Ay, Dios mío. Y entonces, bueno, pero Madrina, a quien más duro nos andaba, eran los que éramos ahijados o sobrinos.
nos apretaba más el tornillito, pero de verdad que aprendimos muchísimo, muchísimo. En segundo grado, recuerdo que se enfermó doña Teresa, la mamá de ella, y ella tuvo que irse para Caracas con ella, y nos dejó de suplente a Guzmán De Tobar. el de Tobar. Pero ahorita no recuerdo quién lo suplió a él, porque no pudo con nosotros, no sé por qué. Éramos pequeños, pero no pudo, y nos cambiaron por otro suplente. Ahorita no recuerdo quién fue el otro suplente, pero sí me acuerdo de eso. Y bueno, en tercer grado, cuando me tiré, ¿verdad? En cuarto otra vez con Cristina. Y en cuarto grado aprendí muchísimo historia de Venezuela, porque en cuarto grado daban doña Ana María Contreras y Cristina Salas. Y nos sacaban a la parte de atrás del grupo a hacer debates de historia de Venezuela. Un cuarto y otro cuarto. A ver quién, bueno, entonces yo era una que me puñaleaba porque yo no quería por nada del mundo que el cuarto de nosotros fuera a perder, sino que bueno, entonces eso era fechas, años, batallas, bueno, y nosotros, que las preguntas nos las hacíamos nosotros mismos, no era la profesora que nos las hacía. Entonces uno rebuscaba las preguntas más difíciles para los otros compañeros del otro cuarto. Pero, bueno, pero la anécdota muy, muy bella. Doña Maruja. Bueno, con Doña Maruja, una de las cosas más bellas fue la geografía. Porque ella, yo no sé cómo está ahora el grupo, pero ella nos hacía los mapas en el piso, con colores. Y de allí nos mandaba, después que hacía el mapa, me mandaba, vaya y coloca el río tal, o vaya y coloca el pico tal. Entonces uno tenía que saber en qué estado y por dónde pasaba el río y todo para hacer. Ella era una forma didáctica vivencial. Vivencial, ella era, pero doña Maruja era muy fuerte, pero de verdad uno salía de sexto grado. Y se aprendió el Magnífica. Dígame. No, el Acordaos. El Acordaos. ¿Sí se acuerda del Acordaos? Pues usted sabe que parece mentira, pero uno a veces lo dejó y no me lo... Cuando lo empieza otra persona, yo lo sigo, pero de repente así empezamos, no me acuerdo completamente. Pero esa era la oración de todo el mes de julio. De junio. Junio, el día del mes del corazón de Jesús. Y era una señora bella, de una presencia. Doña Maruja era una cosa... Inspiraba porque daba clase. Doña Maruja, bueno, ya que nombramos a Doña Maruja estuvo hospitalizada por su problema cardíaco, ya yo era enfermera, en el piso 9. Y estuvo hospitalizada para una Semana Santa. Entonces, para esa Semana Santa, ella me dijo que ella tenía muchísimas ganas de comer pescado salado en salsa con cambur. Yo le dije a doña Maruja, pero usted no puede. No, pero mira, prepárame el salsa. Yo dije, mire, déjeme que yo hablo con el médico. Yo hablé con el doctor, me dijo, mire, prepárelo y le trae un poquito. Me acuerdo que lo preparé, mi mamá lo preparó. Un poquito y le llevé como con 2 cambures. Yo creo que no fue quizás una de las comidas más exquisitas que le comió. Cuando ella se vino, que fue cuando le dio eso por el camino, yo en ese momento vivía en Ejido. Ella con don Ramón pasaron por la casa a darme las gracias porque bueno, yo ya estaba pendiente de ella en el hospital y no sé qué más. Y para mí fue como una despedida, porque ese mismo día fue cuando ella por el camino le dio el infarto. Pasamos, acabamos de hablar de 2 personajes de medio siglo XX, porque Ramón Ramírez también fue un referente de nuestro pueblo. Se nos dio educación artística en el colegio. Bueno, pero vamos para el colegio. Estamos en el colegio Rita Mora de Barrios, pasamos del grupo escolar Félix Román Duque, como así se le llamaba, grupo escolar, pasamos al colegio Rita Mora de Barrios. Estamos hablando del año 65, 66.
65, al 65, sí, 65. Estaban haciendo Ramiro. Estaban haciendo Ramiro. Sí, más o menos en el 65, sí. Bueno, cuando entramos allá al colegio, pues imagínense, primero el padre Serrano, que era un hombre muy, muy extremadamente estricto. Y el padre Serrano, pues en aquella época nos alquilaban los cuadernos, los libros para estudiar allá. Allá empezamos a estudiar y bueno, eso fueron unas anécdotas. Yo creo que no ¿Sigue el mismo grupo sí, de la escuela? seguimos, pero vinieron algunas personas de San Simón. Entre esas, Edith Contreras, vino otra de La Tendida, vinieron unos de Tobar. Vino, no muchos, ¿no? Pero sí vinieron. Y vinieron Alirio Fernández y Molero. Ángel Molero. No, mentira, Ángel Molero no. Y los Chávez, yo no sé. Sí, sí, sí. Los Chávez. Los Chávez. No María Eugenia, pero María Eugenia es después que yo. El hermano, el mayor, ahorita no recuerdo cómo era el nombre. Ellos también empezaron en el colegio en esa... ¿Cómo era el colegio Rita Mora de Barrios? ¿Cómo era estudiar allí? ¿Con el padre? El colegio era, bueno, primero pues estaba el salón parroquial, no había sino 1, 2, 3 salones, estaba un laboratorio, estaba la cantina y estaba un patio grande. La cancha. Eso era lo que era bien. En esa cancha era donde nos hacían los exámenes, ¿no? Nos sacaban, teníamos que sacar los pupitres y ahí nos hacían los exámenes. A sol. A pleno sol. Eso no, bueno, y repartido, bueno. Y O sea, no posibilidad de copia. Nada, 0, 0. Y nosotros, bueno, sobre todo yo tuve la suerte de estudiar con Basilio Cati. Digo la suerte, porque Basilio, yo era extremadamente tremendo. Yo no he visto, pero con él pasaba uno los ratos más felices. Había una mata de limón y cuando nosotras estábamos jugando, él agarraba esa mata de limón en una rama de esa mata de limón y empecé a perseguir. A quien más perseguía era Yoli Vivas. Bueno. Y a su hermano, al gordo Edgar, le agarraba con una hojilla y le quitaba los botones de la camisa. Y le decía, veíselo todo para que doña Carmen se lo ponga. Y el gordo, había veces que lloraba del sentimiento, pero él era así, para mí, Basilio toda la vida, yo lo quiero muchísimo, fue un personaje especial dentro de mis compañeros. Y me recuerdo que una vez en un examen, no sé si de física o de química, tampoco recuerdo a cuál de todos, Iván Chacón era muy ordenado, muy organizado, muy buen estudiante. Entonces, no sé cuál de los que estaban ahí cerca de Iván se estaban copiando. Y el padre lo vio. Entonces le dijo -5, que le iba a quitar 5 puntos a lo que sacara. Cuando nos van a entregar las notas, ahorita no recuerdo cuál de los muchachos fue, había sacado 3 puntos. Y le dice el padre, me queda debiendo 2 para la próxima. Para el próximo examen. Esas eran cosas que bueno, que nosotros... El deporte... bueno, yo fui que, no sé, mis hijas ninguna fue deportista, pero yo sí fui muy deportista. Yo jugaba mucho voleibol, fui mucho tiempo capitana de voleibol y íbamos a jugar a Tobar, Santa Cruz y a Gido. Íbamos a hacer competencias en esos tres pueblos. Y empecé a jugar también básquet, me gustaba mucho, pero una vez me lesioné una rodilla y lo dejé. Y jugaba muchas bolas criollas. Porque había una cancha en el colegio de bolas criollas. Sí, en la parte así como de arriba. Donde después estuvieron los salones del INSE, donde hoy día está la entrada. Exacto, había como, y ahí había
Se jugaba bolas criollas y yo jugaba mucho bolas criollas. Era muy buena rimadora. Hoy en día yo creo que no puedo mi papá. Pero sí, sí. Colegio Rita Mora de Barrios, hace unos momentos hablábamos que hace unos días conversaba usted con una compañera de clases y le recordó el momento en que fueron reclutadas para estudiar enfermería. Cuéntanos eso. Bueno, sí, realmente el 24 de septiembre Ramón Herrera cumpleaños. Y yo, o sea, mis compañeras que graduaron conmigo de enfermera, que estudiaron, nunca se me ha olvidado su fecha de nacimiento y siempre las llamo el día que ellas cumplen años. Yo llamé a Ramón el 24 para felicitarla porque cumplía años y me estoy hablando, me dice, ay, Almeidita. Ella me dice así, ay, Almeidita, ¿sabe que me estaba hablando con mi hijo de cuando nosotros nos fuimos a estudiar enfermería? Le dije, ¿por qué? Le dijo, porque yo me acuerdo que llegaron unas personas para allá al colegio y Gladys Bucátigue nos llamó a todas las muchachas de tercer año, nos puso por aparte y nos presentaron que quienes queríamos estudiar enfermería, pues teníamos que ir a presentar un examen, o fuimos y presentamos un examen de admisión en el Hospital San José de Tobar. Y que yo fui la primera que alcé la mano. Me lo dijo Ramona, recordarlo yo como tal, ¿no? Y yo, Ramona, ¿se me dijo? Claro que sí. Y entonces que ella me había preguntado, ¿usted por persona más? Y yo le había dicho, porque ya no está, ya había muerto padrino Luis, ya no está el apoyo más grande que yo tenía, yo tengo que estudiar una carrera corta, porque yo tengo que llevarme a mi mamá, yo tengo que ver de mi mamá, que le dije yo en ese momento a ella. Y bueno, sí, nos alzamos las manos, Mireya Jaimes, Mercedes Paredes, Ramón Herrera, María del Carmen Contreras, Edilia Duque y mi persona. Fuimos 6. Nos presentamos el examen en... Llega a la universidad. No, nosotros, bueno, llegamos a la escuela de enfermería. Eso antes era Escuela Nacional de Enfermería. Nosotros fuimos la 5ª promoción. Estaba muy recién abierta la escuela de enfermería en Mérida, por eso estaban reclutando gente, porque anteriormente solamente existían las escuelas de enfermería en Caracas y una de las demás criterios fueron la de Valencia, también había en San Cristóbal, pero aquí en Mérida no había. La escuela de aquí de Mérida se fundó en el año 64. 65, sí, 64, por ahí, 63, 64. Nosotros fuimos la 5ª promoción. Y bueno, nos fuimos las 6 a estudiar allá. Yo pues con la suerte que allá vivía Carmen Alicia, yo llegué a casa de Carmen, viví con ella durante los 3 años, estudiando en la escuela de enfermería. Nosotras éramos semi-internas, entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde. Nos íbamos desayunadas, teníamos almuerzo y una merienda y bueno, estábamos todo el tiempo en la escuela. En las mañanas estábamos en el hospital en la pasantía y en las tardes estábamos en las clases teóricas que nosotros salíamos. Sí. Y hacíamos enfermería y bachillerato. Nosotras salimos enfermeras, bachiller en ciencia. No, nosotras no somos. Después sí hubo unos cambios y salían bachilleres en enfermería. No, nosotras éramos enfermeras profesionales mención ciencias, que era una cosa diferente. Otra denominación diferente. Sí. ¿Se gradúa? Me graduó. ¿Cuántas de las 6 se gradúan? Nos graduamos de las 6, nos graduamos 5. Porque Dilia Duque, como cuando terminó primer año, pues le pareció muy, no sé, el motivo ahorita no lo recuerdo, alma bendita, porque ella también partió, se salió, ella no continuó con nosotros, pero las otras 5 sí nos graduamos. Mercedes Paredes ejerció muy poco, se casó y bueno, no ejerció. Ramón Herrera sí ejerció hasta que se jubiló. Mari Carmen Contreras también ejerció hasta que se jubiló, hasta que, bueno, después ella también ya partió.
Mireya Jaimes ejerció también un tiempo, pero después estudió educación y se dedicó a la parte de educación. Y yo ejercí enfermería desde todo el tiempo. Después hice la licenciatura a nivel universitario, me gradué de licenciada. Después hice una maestría en administración de los servicios de enfermería. Hice también un posbásico en hemoterapia. Inmunohematología ese lo hice en Maracaibo. Y bueno, eso y me dediqué, trabajé más de 43 años, estuve trabajando en el hospital, pero ya después un tiempo, a veces trabajaba en dos partes. Yo ayudé bueno, junto con Sor Jacinta, organizamos el departamento de enfermería del Hospital Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando ese hospital se abrió, que era de la gobernación, que era algo junto con la iglesia. Monseñor Baltasar Porras, pues nos dio a nosotras esa tarea y organizamos lo que fue el departamento de enfermería, ahí en el Sor Juana Inés. Y también trabajé por 12 años en San Juan de Dios, en el psiquiátrico, que fue una experiencia muy hermosa que yo tuve allí, trabajé bastante tiempo. Y en el hospital, pues trabajé en todas las áreas. Después tuve pues, un cargo administrativo. Yo me gradué ya como supervisora, me jubilé ya como supervisora, que era enfermera jefe 4, era esas denominaciones. Ahora parece que cambiaron las denominaciones, no sé cómo será ahorita. Pero, y bueno, estuve trabajando todo el tiempo. Me encantó mi carrera, creo que si vuelvo a nacer, vuelvo a ser enfermera. Porque me ha dado muchísimas satisfacciones. Y yo hoy en día, que estoy a esta edad, todavía estoy recibiendo muchas satisfacciones. Yo estuve 4 años fuera del país porque me agarró la pandemia donde las hijas. Y regresé y estos días por cuestiones de un familiar que se enfermó, está yendo al hospital. Bueno, yo también di clase de enfermería en el programa de profesionalización de los auxiliares de enfermería. Y encontré una cantidad de esos muchachos y he encontrado médicos y todo. Y de verdad, las manifestaciones de cariño que yo he sentido en estos días que me he encontrado con la gente, porque uno se da cuenta cuando las cosas porque son muy expresivas y muy espontáneas. Eso lo llena a uno mucho, más que cualquier otra situación. Hablamos de Almeida en la escuela, Almeida, la parte familiar, las conexiones familiares. Vamos a hablar de Almeida y el conocimiento de SEA. O sea, fueron del 58 al 70 y sin desvincularse de SEA, luego de ser enfermera, es seguir viniendo a SEA, el compartir con la gente de SEA, ese conocer a esos personajes. Pero en 1964, 65 por allí, hay un episodio especial. Vamos a hablar de algo festivo. Es el carnaval. Y el carnaval hay 5 madrinas. Y cuéntenos ese episodio que es bien simpático con un personaje popular Del de SEA y momento. Tobar. Bueno, en ese momento aquí existía el Club 5B, que estudiábamos nosotros en el colegio. En el Club 5B, nosotros íbamos, quedaba donde es la casa de los Pereira. En ese momento íbamos y pintábamos y eso. Después nos mudamos a donde quedaba, donde ustedes después tuvieron el Ateneo. Cuando estábamos allí, no recuerdo, pero para un carnaval hubo 5 reinas. Mercedes Osorio, Emilia Zambrano, Isbelda Altuve, Dora Omaña y mi persona. Yo era la reina del Club 5B, ¿no? Cada una de nosotros nos coronaron de donde éramos, del grupo, del colegio, de tal parte. Pero a Mercedes, yo no sé si era que ella era la reina del pueblo, como que era, hicieron ¿cómo se llama? Vistieron ahí al frente de la policía y pusieron todas las sillas para poner ahí a las reinas para cuando iban a coronar a Mercedes.
Da la casualidad que aquí en esa época había alguien que lo llamaban el Loco Pablo. Y estando todas nosotras allá arriba, el Loco Pablo se subió y se sentó en medio de nosotras. Todo el mundo nos dijo, decía que nos estuviéramos tranquilas, tranquilas, y la verdad fue que él no tuvo ningún tipo de agresividad ni nada, sino se sentó allá, pero por más que sea, uno sentía un poco de miedo. Yo recuerdo que, no recuerdo quiénes eran los otros, que les decían los pajes, porque la reina tenía un paje. El paje que a mí me correspondió fue Iván Rojas, que no sé, yo más nunca volví a saber de él. Sí, él falleció en el vigío. Bueno, él. Entonces, bueno, eso también pues, fue un episodio, algo muy bonito. Cuéntenos las diversiones de ustedes, o sea, la juventud de los años 60, Bueno, hay allí paseos, bueno, ¿qué hacían? en esa época habían muchas parejas, no las voy a nombrar, pero algunos se casaron, otros continúan casados, otros se divorciaron, etcétera, pero muchísimas parejas. ¿Para dónde eran los paseos? Para la casa de don Isidro Hernández, que quedaba a mitad de cuesta de la Cuchilla del Niño. Allí íbamos nosotros a hacer sancochos y eso. Su hermano Moncho, alma bendita, tenía una habilidad de agarrar una piedra y tirársela a la gallina o al pollo, se la ponía aquí en el cogote y de una vez lo mataba, no sé cómo hacía. Y después agarraba ¿cómo se llama? Para soplar, no, un bicho de caña brava. Y soplaba por el rabo a la gallina. La gallina se soplaba, le quitaba todas las plumas, abrían un hueco y enterraban las plumas ahí. Y después iban donde el vecino de arriba, pedían prestada la olla y el pollo era, la gallina era ese vecino. Y nos hacíamos los sancochos y bueno, y pasábamos ratos muy, muy hermosos. Hacíamos a veces, bueno, en algunas una vez fuimos a la finca de doña Gertrudes Herrera, la mamá de Ramona, porque como Ramona estaba también dentro del grupo, eso era por allá en La Platina. Estaban empezando como a hacer la carretera de Palmarito. Frente a La Platina hacia el río. Yo no sé, eso por allá yo ya ni me acuerdo, pero eso queda para donde el diablo dejó la cruz. Y una vez nos fuimos disque a hacer un pato. Nos vinimos y no comimos porque el pato no el pato nunca se llegó a ablandar. Y bueno, pero pasábamos momentos muy, de verdad que muy, muy, muy agradables. Muy agradables. Sí. Almeida se casa. Almeida tiene unas hijas, las sobrinas, porque luego entonces era el tío Ramiro. Entonces, sí. ¿Cómo es ese compartir y cómo es ese encuentro con Samson? Bueno, porque es un encuentro político también. No sé cómo lo sabe. Usted sabe que yo toda la vida fui militante del Partido Social Cristiano Copey. Toda la vida trabajé mucho con Eurípides Moreno, Fortunato González, con toda esa gente allá en Mérida, y yo era secretaria de actas de técnicos y profesionales. Bueno, yo conocí a Samson una vez que quise hacer una negociación con un apartamento, él era constructor, y bueno, allí nos conocimos. En ese momento, Samson era deco. Y el director del hospital era Jesús Viloria, que trabajaba con él, que eran socios en la construcción. Y entonces, parece que Samson le preguntó a Jesús Viloria que cómo hacía, que porque como yo era enfermera y eso. Entonces Jesús Viloria le dijo que era muy copellano. Le dijo, mire, todos los miércoles como que era, nosotros estamos en reunión en Copey y ella no pierde. Y los martes, eso sí me acuerdo, tienen ellos reunión de técnicos y profesionales que la oficina no quedaba en la misma casa de Copey, sino por la avenida 4. Coincidencia que cada vez que yo salía de la casa de Copey, Samson estaba ahí. Pero bueno, como ya lo conocía y él llegaba y el doctor Viloria empezaba a hablar con él y no sé qué, pues yo creía que era como con el doctor Viloria, que era como cuestiones de eso.
Bueno, y después, bueno, ahí pues nacieron las muchachas y él se enamoró de Sea más que yo. Él hizo una amistad demasiado grande, lo tomó y lo hizo como hermano a Chucho, mi hermano. Él con Chucho, mi hermano, fue algo muy especial, una amistad extremadamente especial. Y con mi papá, a mi papá también. Fue cuando mi papá se enfermó, nos lo llevamos para la casa, Sanso me lo ayuda a cuidar. Salí yo embarazada de la más chiquita, de Almeirita, cuando ya papá se enfermó, pero él y Luisito, mi sobrino, eran los que atendían a papá, porque papá estuvo un tiempo que no podía caminar. Después volvió a caminar bien. Y pero bueno, y él se enamoró de, se enamoró de Sea. Y entonces él quería tener una casa aquí en Sea. Cuando murió don Adán Ramírez, nosotros nos vinimos al velorio. Estando en el velorio de don Adán Ramírez, le pregunto yo a Toño Palacio, Toño sabe que Sanson quiere comprar, para comprar una casa quien sea. Pero todavía nosotros no estábamos, no nos habíamos casado. Me dice él, mire, los Salas están vendiendo una casa al frente del grupo. Y yo le dije a él, al otro día, de una vez nos fuimos, llegamos, estaba María ahí, la esposa de Kiko Sala, y dijo, María, cuesta tanto, pero Kiko está en la finca. Nos fuimos para la finca e inmediatamente se hizo negocio y se compró la casa, que yo ya ahorita la vendí. Pues la vendí por las circunstancias del tiempo, ya mis hijas no están aquí, ya bueno. Después cuando llegamos aquí, pues mis hijas se volvieron sedeñas porque las amistades, por ejemplo, sobre todo la Rosana, la mayor, eran los Churicos y Jackson. Y entonces por ahí cuando se perdían, yo me acuerdo que decía Sanso, ese debe andar con los Hernández, porque metían a Ramiro en el cuento. Y bueno, y bueno, las muchachas con José Luis Uzcategui, que eran los amigos de ella, José Luis Uzcategui, los Churicos, Jackson, bueno, y ellas se volvieron sedeñas. Es más, ellas hablan con alguna persona y muchas veces dicen que son de Sea, aunque no nació ninguna aquí. Y bueno, se ha querido pues mucho el pueblo. ¿Cómo se llaman ellas? La mayor se llama Rosana Josefina, la segunda María Alejandra y la última Almeira del Carmen. Sans. Esa, ah, ese querer de Samsung por Sea, de Samsung, el nombre, Silvio. ajá, llega a Sea y, y se enamora de Sea, pero políticamente también se vuelve activo en Sea. Claro, porque él después, para acompañarme a mí en los actos políticos, yo era miembro de mesa casi todas las elecciones presidenta en un pueblito que quedaba arriba en el páramo, cerca y entonces él por acompañarme, pues se volvió copellano. Y bueno, fue cuando él empezó aquí a trabajar por Copey, trabajó muchísimo, bueno, con Chuchu Omaña, también trabajó bastante. Habían veces que él con Chuchu y con otros muchachos más grandes, más o menos contemporáneos con Chuchu, se pechaban el ron, las cervecitas y eso. Y cuando yo me levantaba el otro día, pues yo me acostaba a dormir, yo ni me daba cuenta, estaba la puerta abierta y todos ellos ahí que no sabían ni dónde se habían quedado. Pero lo pasaban, fueron felices. Y él también fue muy feliz. Y él cuando, antes de enfermarse y todo, él me decía, Almeida, el día en que yo me muera, yo le agradezco me entierre en Sea. Y así fue. Yo lo traje para acá y él está aquí enterrado. Así también pasó con Gustavo, ¿no? Con Gustavo. Gustavo sí dijo que él había que... Gustavo, una vez que, antes de enfermarse, me dijo, mire Almeida, yo no sé qué irán a hacer, pero usted se va con su carro y usted me trae sentadito, eso como que si yo viniera dormida, pero cuidado y me deja en Caracas. Y así vino. Gracias a Dios. A mí también me dijo lo mismo, me dijo,
yo quiero morir toda la eternidad con sea a mis pies. O sea, mirando para la cuchilla del niño. Cuchilla. Eso me lo dijo Sí, también. sí. Por eso lo acompañé el día de... Sí, sí. Hizo mucho Gustavo Alarcón. Sí. Gustavo Alarcón. Hablemos de algunos personajes, de esas personas como conoció a don Adán Ramírez, conoció a toda esa gente. Bueno. Primero vamos a hablar del tío Chulo. Bueno, de Luis Padrino Morales. Luis. Padrino Luis, bueno, todo el mundo le decía el Chulo. Padrino era pues un hombre que tenía ciertas dificultades para andar, pero era un hombre con demasiada inteligencia. Padrino Luis, el que llegaba y se paraba en la puerta, no se iba sin comprar algo. Y lo que a él le llegaban a vender, eso lo compraba. Y él nos enseñó, a los que nos crió, el don del trabajo y el don de la honestidad. Y creo que, ahora que uno que dice ética, la ética. Pero él, por ejemplo, esa acera, como era ancha, echaba los sacos de papas. Y teníamos que espajarlos. Entre Luis Eduardo, Toño, Luis Enrique, yo, espajarlos, sacar las piches, ponerlas más pequeñas, las más grandes, organizarlas en saco, y después nos decía, así tienen ustedes que hacer con sus amistades y con la gente con quien ustedes se van a encontrar en la vida, porque habrán muchos que son piches que ustedes tienen que descartarlo. Habrán otros que son muy grandes, pero que con muy poco se llena el saco. Y eso eran lecciones. Nosotros allá secábamos el pasto yaraguá. Me cuenta, páralo ahí, me cuenta en el episodio 44, 46, alguien, el señor Zambrano, Cervelión Zambrano, que él recogía el pasto yaraguá y lo traía y se lo vendía a don Luis y a el vecino que era Alejo Rondón. Alejo Rondón. Cuéntenos cómo era eso del pasto, porque me interesa eso. El pasto yaraguá era el pasto más bueno para el ganado en esa época. Yo no soy ganadera, pero... Sigue siendo. Pero bueno, era el pasto más bueno. Pero ese pasto, la semilla la traían, se la vendían a Padrino, y él no le importaba si estaba seca, si estaba mojada o como estuviera. Porque si estaba un poco mojada, la compraba más barata. Pero nosotros teníamos que secarla arriba en la azotea. Pero esto teníamos que tener mucho cuidado, porque como pica el pasto yaraguá, usted no tiene ni una idea. Eso, si usted no sabe moverlo, y si usted no sabe cómo se movía, eso le picaba a uno mucho. Pero en base a eso... Lo pegostoso, lo dulce que era también, ¿no? Pero sobre todo la picazón. Pero eso era una lección. Cuando se terminaba, él nos decía, mire, algo nos hablaba de eso. Nosotros secábamos el algodón. Yo hacía los colchones. El algodón de la mata, en aquella época, los colchones más buenos eran colchones de paja. Y el colchón más bueno era el colchón de algodón. Yo cosía, o sea, bueno, no era que cosía, sino le pasaba vacía y rellenaba los colchones y se hacían ahí se hacían colchones de algodón. Eso también lo secábamos nosotros. Parémoslo allí. O sea que además de la venta de medicinas que también vendía, la botica. La botica era allí. También el negocio de Luis era botica. De lo que usted necesitara, desde una aguja hasta un tubo, hasta cualquier cosa para la construcción la había en esa casa. En la parte de adelante estaba todo lo que era lo que se utilizaba más que todos los domingos, porque ahí estaba para vender papas, zanahoria, arroz, todo lo que era la comida. Y aquí los víveres. Aquí, no, los víveres de verduras, vamos a decir, y de granos. Y así estaban los víveres. Después de eso había otra parte que estaban todas las telas. De este lado estaba lo que era quincallería,
que era quincallería, que era cintas, lo que llaman ahora las mercerías. Ahí había todo lo que había mercería. Ollas, Ajá, pero eso estaba como todo más o menos como por departamento. departamento. Estaba la parte de lo que usaban para las escopetas, que eran los balines redondos, que habían grandes, pequeños, de todos tamaños, de acuerdo. Yo me imagino que sería de acuerdo a las escopetas. Sí, sí. Este, Calibre 12, bueno, calibre... toda esa parte. Después venía lo que era la parte de los zapatos y lo que era la parte de los clavos, de la parte Ferretería. de ferretería. Después de eso había una puerta y al pasar la puerta, de este lado estaban lo que eran las urnas. Allá se vendían urnas. Él vendía urnas y estaban todo lo que eran las urnas. Estaba el cemento, la cal, las pinturas, toda esa parte. Si uno se iba al subterráneo, estaban las cabillas, los tubos, todo lo que se refería a esa parte de esa. Y ya allá abajo, en la parte hacia adentro, había una cochinera. Ahí se criaban cochinos, se criaban lapas, se criaban pavos, y, o sea, allí había lo que usted quisiera. Además de las semillas que ustedes que separaban, Claro, o eso venía en costales y eso ustedes venía a iban sacando costarle las y semillas. nosotros las poníamos y se iban para un sitio para cuando la gente las compraba. Y el café, él compraba el café sin limpiar y nosotros teníamos que sacar El espacio. el espaje y sacar el café bueno. Y el café bueno se llevaba a Santa Cruz de Mora, donde José Morales, que era el que exportaba, aquí lo exportaban los Adrianes, pero él se lo vendía a José Morales. Él tenía pues la comercialización era con José Morales en Santa Cruz de Mora, un señor de Y esa época. cuéntenos entonces, también fabricaban colchones. Sí, colchones En fábrica. no, ¿cómo se llama eso? Que la gente se ponía aquí, para acá, para adelante. La chamarra, No, no. Para, chalecos, que por aquí era como un saco, para era cargar. como un saco aquí y otro saco atrás, Ajá. para cargar a los mercados. Eso era con unas telas Una que era lona. como una lona, que era rayas, es como que se las estuviera viendo. Eso también lo hacía yo. Entonces, bueno, Eso se hacía allí. lo hacíamos en la casa, lo Cosía, hacíamos había en una la casa. máquina Había una máquina. Esa máquina la tengo yo. de la fábrica de colchones. Claro, porque esa máquina me la regaló mi tía Francisca, días antes de morirse. Me dijo, Almeida, yo sé que esto usted es la única persona que la va a conservar. Allá la tengo en mi casa. Entonces tenemos un negocio que tenía de todo. De Era todo, una tienda por departamento. de todo, de La todo, de tienda de todo. Luis Morales. De todo, La de todo, de botica, todo. eso se llamaba Botica, botica. expendio de medicina. Expendio de medicina. Expendio de medicina se llamaba eso. Sí. Y ahí había de todo. Yo aprendí a inyectar porque llegaba la gente de los campos. Don Luis, tengo tal cosa. Y yo hoy en día, después que yo estudié enfermería, yo dije, bueno, padrino era como loco. Mire, mija, vamos para inyectarlo. Pronapen. Yo no me acuerdo ni qué Porque tanto. era una infección. Porque era una la infección. atacaba. Ajá. El vermífugo rosado, que venía en unos tubos, en unos bichitos así, en líquido. Y ahí venía, y después que él mandaba a purgar la gente, le mandaba a dar levadura de cerveza, que era la vitamina del momento, que con eso la gente se ponía fuerte. Y yo no sé, pero la gente eso venía y le daba... O sea que además no era, bueno. Daba consultas. Bueno, y Padrino era tuvo dueño de muchas casas aquí y también fue una persona que ayudó a mucha gente, porque aquí hay mucha gente que tiene casa gracias a que Padrino se las dejaba. Le decía, bueno, sería que un bolívar costaba mucho, deme un bolívar de inicial y usted me paga semanalmente medio o un real. Y así le pagaban las casas. O sea que además invertía en la vivienda. O sea que le debemos en algún momento una urbanización a Bueno, Luis. Padrino Luis, ¿usted sabe dónde termina
El ancianato, más arriba del ancianato está la casa que era de los Velascos, lo que llaman los Velascos. Al terminar la casa de los Velascos, para arriba, todo eso las llamaban las Cuevas del Chulo. ¿Por qué? Porque eso era por aquí por delante unas casas, se daba así una vuelta y por detrás, que después unieron todas las casas completas. Todo eso era de él. Todo eso él lo tenía alquilado, por delante y por detrás. Ahí donde está la casa donde vive ahorita Julio Rosales, lo que se sembraba ahí era mazorca, maíz. Porque eso era el patio de recreo de la escuela federal. Sí, pero después cuando eso en aquella... Y la casa grande, pues esa era la casa grande que fue donde terminó después tía Francisca viviendo. Que esa casa le había quedado a Enrique. Y esa, bueno, que esa también, esa casa era de él. En Alto Viento, la mayoría de las casas de Alto Viento son de él. Por ejemplo, otra cosa, José Ramírez, el papá de los profesionales, Claro. es él. Don José Melquiades. Bueno, pero ese don José Melquiades Ramírez, él vivió muchos años en la casa y Padrino lo ayudaba mucho. Cuando ya terminó, Padrino le dijo que se viniera de bachaquero porque él quería que él le trabajara, que él fuera el chofer, como para tener a alguien de muchísima confianza. Lamentablemente, pues Padrino, José llegó, creo que en enero, y él murió en septiembre. Padrino antier cumplió 58 años de muerto. Y entonces, bueno, él llegó con los tres mayores, con Alfonso, Guzmán y Gustavo. Esos fueron los tres mayores. Entonces, bueno, y ese terreno donde está la casa, y aquí, aquí abajo donde vive Ramón Palacio, pues eso era también todo de ellos. Y eso pues sí se lo repartieron. Al frente le quedó a tía Loísa, a la otra parte a tía Belén, tía Prudencia. Lo que le tocó a Padrino se lo dieron se lo dieron a Toño Palacio, porque bueno, ese era su sobrino predilecto. Y abajo donde vive Ramón, lo de tía Teresa. Hablamos de un personaje, estamos hablando con un personaje que es Almeida, pero estamos hablando del personaje de Sea porque lo conoció de primera fila. Oye, don Graciliano Sandia. Bueno, papá fue toda la vida el herrero de Sea. Papá, yo recuerdo mucho de papá y me gustaba porque la herrería quedaba al frente de la casa de Padrino, donde hoy está Doña Chepa. Pero en sí la herrería está donde tiene ahora la cuestión de la venta de jabones, de esa cuestión de Pedrito. Ahí era la herrería, eso era grande. Y papá, una de las cosas que a mí me encantaba era ver cómo le ponía los casquillos a los caballos. Porque él como que se los quitaban, yo no sé qué era lo que les hacía y se los volvía a poner. Tenía una cuestión así que le daba vueltas. Yo a veces yo chiquita, a una fragua y le daba vuelta porque me gustaba ver cómo salía cómo salía la candela. Bueno, es que por ahí en mi época estaba don Alejo Rondón con doña Carmen, que crió también fue sobrina, Aligia y Aneli. Estaba don Antonio Molina con doña Clara. Con doña Clara estaba don Adán Ramírez, don Melquiades, don Fermín Osorio, estaba tía María, estaba su papá, don Isidro Hernández, que don Isidro, pues mi mamá lo apreciaba mucho porque don Isidro era compadre de mi mamá. Don Isidro Hernández, con la hija mayor del primer matrimonio de su papá, son los padrinos o fueron los padrinos de mi hermano, el hijo de mi mamá, de Trino. Ellos fueron los padrinos de él. Entonces yo me recuerdo de eso. Y don Anselmo Pereira, que quedaba en la esquina, que yo no sé por qué, ellos dos se decían primos, no sé por qué. Mi mamá a don Anselmo Pereira le decía que era muy mentiroso. Es que yo
Ni que lo vean 4 velas, estoy segura si usted está muerto, porque usted hasta dice que se murió y no, ya está vivo todavía, porque don Anselmo Pereira era muy tremendo, muy, muy tremendo. Y estaba, bueno, al frente de la casa, porque allá donde Padrino Luis nos desayunábamos todos los días con carne asada y yuca. Mamá, mamá atravesaba la calle y iba donde don Eliseo Molina a comprar la punta trasera. Que era donde, al lado de La la casa, Pacheca. claro, la casa de Arturo Méndez. Y Claro. don Arturo Méndez, De ese que hablar bastante. Porque ese murió el 28 de agosto de 1965, 2 meses antes de yo nacer. bueno, don Arturo Méndez, pues, pues, bueno, fue un personaje muy, muy querido, como porque él iba mucho a la casa, porque él era vecino. Era como los Adriani. Yo iba todos los días a comprar un cafenol. ¿Qué era un cafenol? Una cuajadita chiquita así, que uno se la pagaba. Me acuerdo que estaba don Amadeo, se paraba en la puerta de la casa para entrar, que después de eso era todo de madera y costaba medio. Entonces uno tenía que pagarle aquí a don Amadeo para poder entrar, para que le entre eso lo hacía ¿cómo que se llama? El que vivía aquí abajo en Barrio Cuba. Adelmo. Adel. Y eran unas cositas así, eran cuajadas. Y ahí se le llamaba cafenol. No sé por qué le decían Porque la cafenol. pastilla cafenol era la pastilla más pequeña que había. Entonces así era como era. Claro, yo me imagínese toda esa gente. Dígame, Arturo, cuéntenos Arturo. bueno, don Arturo, yo recuerdo a don Arturo, él leía muchísimo. Él era un hombre que leía muchísimo. Tenía cualquier cantidad de libros viejos, viejos y periódicos que uno se asomaba así a la puerta y eso daba como pavor de todas las cosas que tenía. Pero era un hombre muy ilustrado. Lo que pasa era que tenía Devoto del niño de la cuchilla. devoto del niño de la cuchilla. Es como don Fermín Osorio, de doña Felia. A mí me encantaba. El negocio más bello que había en SEA para la época era el de don Fermín Osorio. Porque ahí era donde llegaban las cosas más bonitas, las muñecas, los cristales, las yo no sé qué, las cosas más bonitas las tenía don Fermín Osorio. En Almacén La Sorpresa. Almacén La Sorpresa. Y bueno, doña Eloísa Balbuena y don Obvio. Jóbito Balbuena, que Jóbito Balbuena también era herrero, que tenía la herrería más abajo. Y doña Eloísa con sus pasteles. Por cierto que de las artísticas cruces del cementerio, las hechas antes del año 70 hacia atrás, que están en el cementerio viejo, fueron hechas por don Graciliano Sandia y Y por por Jóbito Jóbito Balbuena. Balbuena. Sí, Se ellos. distinguen las dos, una de las otras, y las de círculo son de don Graciliano y las de gancho remachado son de De don don Jóbito Jóbito Balbuena. Balbuena. No, no, papá era el que yo me recuerdo, que lo buscaban para arreglar los baños, para arreglar las posetas, Herrero. era herrero, él era herrero en todos los aspectos. Él era herrero, sí. Y estaba, bueno, yo a lo mejor no sé si ustedes se acordarán de don Gregorio Pereira. Cuéntenos. Don Gregorio Pereira era que tenía un negocito más acá de don Anselmo Pereira. Él era el, él era el abuelo. Al frente de Rodolfito Morales. No, 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 no. Aquí al frente, a un lado de papá. Muy amigo de mi Claro, papá. claro, claro. Donde tuvo la carpintería después. Ahí tenía un negocito don Gregorio, que era una cosita muy pequeña, pero ahí creo que él era el abuelo Anameri Pereira. Tenía un negocio allí. Tenía un negocio ahí, don Gregorio. Y en la esquina estaba el cobrador de impuestos, que vivía al frente de Chucho Pereira arriba en la calle 1, detrás de la iglesia. No sé, de esa gente, de ahí sí no me Claro, acuerdo mucho. el papá del periodista.
Don Gabriel, Don Don Gabriel Gabriel, sí, Rondón, Don Gabriel Rondón, ajá, que sí, también estaba ahí en la esquina al frente de Don Leonzo Romero, Don Leoncio Romero, Don Gabriel, diagonal, donde Doña Ermelinda, Don Doña Ermelinda, Doña Ermelinda. sí, En la esquina arriba, Don Antonio Altuve y al frente de Juvenal Márquez. Al frente de Juvenal Márquez, donde funcionó el Banco Sofintasa, había una rocola. Y en esa rocola ponían 12 rosas, ponían esas canciones súper, súper, súper viejas, era una casa vieja que había allí y, de y, po- ladrillo era el piso. y ponían todas esas canciones. Yo hay veces que como que oigo una emisora que ponen canciones muy viejas y cuando las oigo me vengo de una vez, porque cuando uno subía o bajaba del colegio, a veces ellos ponían esa música ahí. Yo creo que ese señor fue esposo de una de las, ¿cómo es el apellido de ellos? Que una de ellas es mudita, que era costurera, Ramírez, de las Ramírez. Ebenio. Yo creo, Ebenio era el dueño de ese local. ajá, Ebenio tiene 82 años, creo. bueno, Recientemente cumplido, vive en Mérida. yo bueno, él era el dueño de eso. El dueño de la esquina donde está hoy día el banco. Es donde está hoy Bueno, en día, donde que está la antes esquina, estaba. donde hoy hace 50 años comenzó el Liceo Doctor José Ramón Vega. Hace Sí, no sé. 50 años hoy, cuando estamos grabando esto, comenzó el Liceo Doctor José Ramón Vega. ¿Ahí? Sí, en ese lugar, hace 50 años. Mm, Así que felicitaciones al liceo. Pero seguimos en esto, hablamos de los personajes, hablamos de que ahora Almeida y las añoranzas de SEA. Está en Mérida, estudia en Mérida, trabaja en Mérida, viene a SEA, va y viene, se va a Chile, está en Chile, pero ¿qué es lo que más extraña o le gusta de SEA? Bueno, a mí me encanta el pueblo como tal. Y una de las cosas que más era pues la gente. Lamentablemente hoy en día mucha de mi gente no está. Algunos se han ido, otros han partido. Por lo menos a mí la partida de Yoli Vivas, para mí fue muy fuerte porque Yoli fue mi amiga de infancia, mi amiga de niña, porque la única amiga que yo le conocí a mi mamá fue Silvina, la mamá de Yoli. Entonces mamá iba todas las tardes con de Silvina y yo iba para allá y Yoli y yo nos vistieron toda la vida igual, con los mismos modelos de vestido, parecíamos morochos. Cuando hicimos la primera comunión, los vestidos de nosotras dos eran completamente iguales. Y bueno, yo donde corría siempre que venía era para donde Yoli. Y bueno, y así como ella, pues hay tanta gente que ya no está, que uno ya no, pues eso lo extraña o lo extraña. Y bueno, yo ahorita pues tengo la suerte de tener a Chuchu Amaña, que me abriga su casa, que aunque vendí la casa, sé que aquí llego y estoy bien. Ese un vecino, Era vecino. era vecino y ahora es anfitrión. Y ahora es anfitrión, sí Eh, señor. los cedeños nos identificamos con 5 o 6 cosas, o sea, la plaza, las calles, la solidaridad y los eventos, que son la bajada del niño, la subida Eso del es lo que niño, la Semana Santa, los carnavales y la Virgen de las Mercedes, las ferias. De todos esos eventos, el único evento que les parece, será extraño lo que les voy a decir, nunca me he identificado es con la subida del niño, Con la subida, con la subida. porque esa es de los peregrinos. No me pregunte por qué, pero No, yo esa es de los no peregrinos. sé, es que con decirle, yo creo que yo nunca he ido a una subida de niño. Creo que nunca he estado en una subida de niño. Pero yo las bajadas de del niño, para mí eso era algo, bueno, pues para la fiesta de las Mercedes. La Semana Santa para mí aquí, es algo sumamente, bueno.
y para las fiestas de la Virgen de las Mercedes, ni se diga. Uno tenía aquella, ¿Nos puede describir la bajada del niño? bueno, Porque era el reencuentro de los pequeños, era el momento de reencontrarse. la bajada del niño, yo tengo inclusive algunas fotos de varias épocas. Tengo unas fotos donde aparece Ramona García, que era una como de las que motivaban mayormente. El niño se montaba en una carroza, nadie lo traía, se montaba en una carroza. Cuando llegaba ahí, aquí arriba, a la pata de gallina, se montaba en una carroza vestida muy bonita, y esa carroza la traían unos angelitos, o sea, niñas y niños vestidos de angelitos. Las pasaban y donde había un altar, el padre se paraba y cantaba la salve, etc. Siempre eso era por ahí de 3 a 4 de la tarde. Después de eso, que es de todas las bajadas en niños, me parecen a mí que era la más bella. O sería porque fue la que yo viví de más joven, no sé, pero me parece más bella. Después empezaron a traer lo que era de mano en mano, cogía para allá, cogía para acá, entonces se pierde también como la solemnidad, la cuestión, entonces todo el mundo quiere eso como otra cosa. Después pusieron creo que cargarlo en algo, en hombro. Pero por lo menos esa cuando se hacía. La salve en cada lugar. Primero, salve en cada lugar. Y segundo, que el niño lo bajaban en una carroza. Yo tengo una foto en la casa que está la carroza, que inclusive ahí está Ramona García, está Gladys Guerrero. Al padre Pepe. Es cuando recibe al padre Pepe, 1991, que recibe y dice Ramona García cuando no. Hay una afirmación. Bueno, sí, pero me refiero también que ya eso venía, ese tipo con esas carrozas, muy bello. Me parecía eso una solemnidad muy bella. Y entonces, bueno, y terminaba y era algo más serio. Era algo más serio. Ya después no se puso un poquito... El abrazo Año Nuevo. Bueno, el abrazo Año Nuevo primero uno lo recibía en su casa, por lo menos yo aquí lo recibía en la casa, pero después uno se iba para la Plaza Bolívar. En la esquina y ahí encontraba uno a la gente, etcétera. Eso era pues muy emotivo, muy emocionante. Eso sí. Ya los tiempos cambian. Y después, por lo menos nosotros aquí en la casa, en los últimos años de que, bueno, Samson estaba bien y todo, nosotros nos íbamos para el Vigía, porque Chucho vivía en el Vigía. Entonces nos íbamos en la noche, nos íbamos a las 7 de la noche, recibíamos en familia ya, porque a veces nos reuníamos hasta 60 personas donde Chucho, porque venían mis hermanos de Caracas, todos los hijos de Chucho, los nietos, nosotros, bueno, eso era, recibíamos allá, cenábamos, etcétera, y después nosotros nos regresábamos a medianoche para acá. Sea como sea. Sea como sea, no hay como sea. Entonces, bueno, eso también dependiendo pues de las épocas. Sí. Cada una de las cosas. Cada hablamos una de personajes, hablamos de historias, hablamos de juegos, hablamos de amores y hablamos de una vida que sea desde 1952 a la actualidad. Bueno, y una de las cosas que quizá para cerrar, que yo tengo que darle muchísimas gracias a Dios y creo que ha sido una de las mayores satisfacciones mías, son mis 3 hijas. Porque, gracias a Dios, me salieron buenas muchachas, con altibajos, porque nadie en la vida es perfecto. Todos tenemos defectos, todos tenemos errores, pero en forma general fueron obedientes, parranderas. Aquí en Seados fue donde se me volvieron más parranderas, como decía Samson, con los Hernández y con los Churicos. Pero bueno, y estudiaron
y yo hoy en día tengo que darle gracias a Dios que las tres con sus profesiones han progresado a pesar de estar fuera del país. Las tres han, han triunfado y bueno, y la satisfacción de que los nietos, Rosana fue la única que me dio nietos, pues también van por el mismo camino. Mi nieta mayor ya el próximo año se me gradúa de odontólogo, la hija mayor de Rosana, también muy buena estudiante, la otra está estudiando diseño industrial y el menor está estudiando octavo año, que es aquí como segundo año de bachillerato. Entonces son satisfacciones que también uno a estas alturas en la vida, el día que se vaya, se va tranquilo. Hablamos ya de todas estas historias, pero Almeida, que es seguidora de estos programas que hemos pasado, su opinión y esas vivencias y esas cosas que se siguen y que quedan ahora en la nube para que muchas generaciones la vean. Bueno, yo, le hacía un comentario y que muchas cosas de muchas de las personas que han hablado de estos personajes me han explicado el porqué de algunas cosas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Luis Montilva. Yo muy amiga de Lídimo, iba muchísimo a la casa de ellos, pero yo a Luis Montilva lo conocí ya como en la universidad, como muy grande, ya como que no retengo recuerdos de él, de su casa. Entonces, cuando usted lo entrevista y veo que él estuvo en La Salle, que él estuvo en esto, pues ahí veo por qué yo no tenía ese recuerdo de él. Y así como eso, muchas otras cosas de los personajes que he visto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bueno, Chuchu, también por atendernos aquí en su casa. El personaje número 101 será Chuchu Omaña, porque el programa 100 lo pidió, que quiere ser el personaje número 100, Vicente Durán, el, el barman de la taberna, que quiere contar sus historias en el número 100. Y ya no nos quedan sino 6 números para llegar al 100. Ya este es el número 92, el que están viendo, más los dos que están ya en progreso. Así que muchas gracias. muchas gracias a usted también. Bueno.